الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف وفعل، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos entonces hablando hoy de este quinto atributo negativo, que es al-mukhalafa, la diferencia de Allah completa y total respecto a todo lo que existe. Él no se asemeja a nada, ni nada se asemeja a Él, en nada. ¿Ha quedado claro? Esto es un concepto absolutamente, con toda su radicalidad, un principio fundamental dentro del tawhid, de la unidad y unicidad de Allah. Su base en el Corán es el versículo que dice Leisa kamithlihi shay, no hay nada que se le asemeje, no hay nada como Él. Este se considera un versículo que es muhkam, un versículo que es absolutamente claro y que es pilar para comprender cualquier otra cosa que se diga en el Corán sobre Allah. ¿Ha quedado claro la importancia del versículo este del Corán que dice Leisa kamithlihi shay? No hay nada que se le asemeje, no hay nada como Él, repetido 2 veces para darle mayor intensidad a la ruptura mental que debe operarse en cada uno de nosotros con respecto a Allah. No se asemeja a nada. Bien, sin embargo, abundan por el Corán y en el Hadith frases que dan a entender que Allah se asemeja en cierta manera a lo que existe. Por ejemplo, el Corán habla de las manos de Allah, habla de los ojos de Allah, habla del rostro de Allah, de la faz de Allah, habla de que Allah está sentado sobre el trono en el séptimo, por encima de los 7 cielos. Todos esos textos coránicos y de la Sunna implican que hay una semejanza que Allah. ¿Por qué? Porque fijaros bien que con lo que hemos dicho de los atributos negativos, Allah no tiene espacio. Sin embargo, lo situamos en el cielo sobre un trono. Allah no está formado por partes y sin embargo decimos que tiene mano, que tiene ojos. ¿Qué sucede con esos sifat, con esos atributos? A estos atributos se le llama sifat jabaría y son atributos problemáticos. Sifat jabaría quiere decir que solamente hemos escuchado porque se nos han dicho, no porque la razón los deduzca. ¿A los 3 grupos? No, a los que acabo de mencionar, la mano de Allah, el ojo de Allah, la risa de Allah, el trono, asentado en el trono de Allah, que sube y baje cada noche desde el último cielo, desde su trono hasta el cielo del mundo. Hay un montón de textos, Assalamu alaikum, hay un montón de textos coránicos que nos resultan problemáticos. Fijaros bien que el mismo Corán dice, si está ahí un poco, ahora siéntate por aquí delante y así estamos todos juntitos, comparten mesa, no pasa nada. No, tenemos esto, está refrescándose la habitación. Decíamos que existen estos textos que problemáticos. El mismo Corán lo dice. Forma parte del Corán versículos que son mutashabihat y otros que son muhkamat. Unos que son versículos que son completamente claros y que son los pilares del libro, con los que nos sirven de referencia para comprenderlo todo, y hay versículos que son mutashabihat, que pueden inducir a cierta confusión. ¿Ha quedado claro? En este caso, todas estas referencias a partes del cuerpo o actividades que no compaginan con el concepto que nos hemos hecho del wajib al-wujud, representan un problema. ¿Cómo interpretamos estos versículos, estas otras cualidades que le llamaremos, hemos dicho, sifat jabaría? Cualidades, atributos de los que tenemos información porque aparecen en la revelación, pero a los cuales la razón no llega, no lo entiende bien. Fijaros bien, el uso de metáforas en el lenguaje es constante. En nuestra vida cotidiana, cuando hablamos, no podemos evitar hablar con metáforas. Las metáforas hacen que nuestro lenguaje no sea seco, le da mucha más belleza y le da más contundencia. Constantemente utilizamos metáforas, constantemente en la vida cotidiana. Esto lo dejo en tus manos,
no es literal. Cuando le decimos a un niño mi rey, no es tu rey, ¿de acuerdo? Todo eso son metáforas, es decir, expresiones que no se pueden entender literalmente, sino que son expresiones llenas de énfasis sobre otro tema. Es decir, cuando hago este tipo de comparaciones o utilizo este lenguaje, aquello que pretendo decir no es literalmente lo que significa la palabra, sino que me refiero a un concepto que el que me está escuchando identifica inmediatamente, no hace falta darle ninguna explicación, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando esto aparece en el Corán, este tipo de lenguaje, pues al principio, en la época de los sahaba, no había ningún problema. Nadie se preguntaba qué es lo que significaban este tipo de expresiones. En la segunda generación de los musulmanes, de los primeros tabi'ín, ahí ya sí empezó a haber conflictos con estas ayas. De muchos que decían, bueno, entonces Allah tiene manos, entonces tiene ojos, entonces está en el cielo, está en un sitio, no sé cuál. Y claro, ahí se produjo, cuando estas preguntas se lo hacían a los sahabas decían una frase muy característica, que era Amirruha kama ja'at, leedlo tal como viene. Es decir, ya está, si se entiende, no hace falta explicar nada. Efectivamente, en el lenguaje cotidiano nosotros no nos dedicamos a explicar lo que significan las metáforas, las decimos y ya está. ¿De acuerdo? Se entiende aquello a lo que se refiere. Cuando una metáfora necesita explicación es porque hay un problema de comprensión, un problema de entendimiento. Este problema, sin embargo, fue creciendo y hubo gente que decía, no, en el Corán lo que dice es lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces Allah está en el séptimo cielo, sobre un trono, todas las noches baja, sube y baja al cielo del mundo para perdonar los pecados a la gente, y Allah ríe, Allah se mueve de un sitio para otro, Allah, etcétera, etcétera. Todos aquellos versículos o hadices en los cuales se utiliza cualquier expresión de este tipo metafórica, mucha gente dijo que había que entenderla literalmente, porque se decía lo siguiente, se llegan a reflexiones. Todo esto evidentemente se hacía por intentar ser fiel al Corán, no por cortedad, sino, oye, es que lo dice el Corán, pues es así, ya está, aunque no lo entendamos, ¿de acuerdo? Pero era evidente que eso no era el sentido que tenía, porque los sahabas, cuando te decían leedlo como aparece y ya está, es porque no te están diciendo que su significado inmediato sea el que haya que entender, porque si no lo hubiesen dicho y ya está. Es decir, que la postura de los primeros musulmanes es a lo que se llamaba, con respecto a estos sifat, con respecto a estas cualidades que estamos hablando y que resultan problemáticas. La actitud de los primeros musulmanes fue el tafwid. Apuntároslo porque es una palabra importante. Tafwid significa remitir el significado de algo a Allah. Cuando los sahabas decían, leedlo como está y no busquéis su interpretación, estaban remitiendo a Allah. Tafwid lo podemos traducir como remisión, ¿no? Remitida al significado de Allah es dejaros de darle vueltas. Esto significa lo que significa y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa el tafwid, remitirlo a Allah. Cuando, sin embargo, con eso no se va a calmar el problema, y hubo gente que llegó a caer en el tajsim. ¿Qué es el tajsim? El tajsim es el antropomorfismo, es considerar que Allah es un cuerpo físicamente, con ojos, con boca, con todo lo que tiene un ser humano, ¿de acuerdo? Eso que decías tú al principio, igual que los cristianos y los judíos. Dios, el hombre está hecho a semejanza de la divinidad. Entonces eso ya no se le va a llamar tashbih, comparación, eso se le va a llamar tajsim. Tajsim, la antropomorfización. Se considera que quien comete antropomorfización ya está fuera del Islam, O sea, esto se considera gravísimo en el Islam. Sin embargo, hubo musulmanes que dijeron que el Corán hay que entenderlo literalmente, que por qué vamos a pensar lo que pone es lo que pone. Como eso ocurrió del tafwid, que era la remisión, se pasa, los musulmanes de las siguientes generaciones, a lo que se llama el ta'wil. Ta'wil, con hamza en medio, ta'wil, la interpretación. ¿Qué significa la interpretación? Significa darle a esa imagen metafórica una significación comprensible que tiene
que tiene que ver con el original, es decir, que se le puede encontrar una justificación a esa interpretación. Por ejemplo, si en algún sitio dice que Allah creó al ser humano con sus manos, eso significa con su poder. No que tenga manos físicamente, sino que las manos ahí lo que quiere decir es el poder de Allah. Que si en otro sitio dice las manos de Allah están extendidas, quiere decir que Él es generoso, no es que tenga las manos abiertas. Porque hay un versículo coránico en el que dice, los judíos dicen que Allah tiene las manos cerradas, los puños cerrados, que no es generoso. Dice, no, Allah no tiene las manos cerradas, las tiene abiertas. Eso no estamos hablando en ningún caso de manos físicas, sino de una significación próxima que tiene lógica, ¿de acuerdo? Cuando se habla de que Noé construyó el arca ante los ojos de Allah, quiere decir con el conocimiento de Allah, no que Allah tuviera ojos físicamente, etcétera, etcétera. Que Allah cuando está sentado en el trono es una imagen de poder y dominio sobre todas las cosas. No se puede interpretar de una forma literal. Es decir, tenemos una primera postura que es el tafwid, la remisión. ¿De qué es lo que significa eso? Allah sabe más. ¿De acuerdo? Pero aquel que te dice que esa es la postura del salaf, de los primeros musulmanes, esa postura del salaf, cuando te están diciendo eso, te están diciendo que evidentemente el significado material no es el correcto. ¿Ha quedado claro? Y cuando yo digo esto lo remito a Allah, Allah sabe más, quiere decir que las manos no son manos, ni los ojos son ojos, ni estar sentado sobre el trono es estar sentado sobre un trono. Sino que es lo que significa, por respeto, lo dejo en manos de Allah. El significado para mí es un significado práctico. Es decir, la imagen de Allah sentado sobre su trono en el séptimo cielo indica que lo domina de todo y que nosotros estamos bajo ese dominio y que nos tenemos que someter a ese dominio. Ya está. No significa, no me tomo al pie de la letra la imagen. ¿De acuerdo? Y lo mismo con respecto a las manos, lo mismo con respecto a la faz, etcétera, etcétera. El tafwid, por lo tanto, es un tawil, es una interpretación general. No entra en detalles. No te dice esto es esto, sino te dice Allah sabe más, pero no su significado material. ¿Ha quedado claro? Mientras que el tawil sí te da una interpretación concreta, aproximada, justamente sobre todo en los tiempos en que había mayores dificultades a la hora de entenderse con la gente porque había un nivel espiritual mucho más bajo. ¿Ha quedado claro? Bien. Entonces, tenemos que los musulmanes lo que rechazan es el tashbih y el tajsim. Cuando se produce el tashbih y el tajsim, la comparación o la antropomorfización, la respuesta es el tafwid o el ta'wil. El tafwid, que significa remitirlo a Allah o darle una interpretación aproximada sin pretender que es absoluta. ¿Vale? Porque si Allah ha dicho está en sus manos, yo no tengo que decir está en su poder, porque ¿cómo me atrevo yo a decir que eso significa eso? Sino aproximadamente. ¿De acuerdo? El Islam es completamente iconoclasta, es decir, abomina de las imágenes. ¿De acuerdo? O sea, no se puede representar a Allah de ninguna manera, ni a Rasul, ni a nada. Pero fundamentalmente no puede existir, un musulmán no le resulta pensable tan siquiera que se pueda hacer un dibujo representando a Allah. Es absolutamente impensable. El Islam es iconoclasta. El musulmán cuando lleva la frente al suelo lo hace frente a lo absoluto, no frente a un ídolo, no frente a una imagen. Lo más aproximado para entender esto es cuando el musulmán dice, bueno, durante toda su vida he hecho el salat mirando para Meca, mirando para el Kaaba, ¿sí o no? Imaginaros que una persona puede hacer el Hajj y va hasta allí. El Kaaba es donde está Allah, es lo único que puedo imaginar. Cuando descubre ahí que el Kaaba es un edificio que está vacío, eso es demoledor, eso rompe con cualquier esquema iconoclasta, con cualquier esquema en el cual Allah sea una imagen. No cabe la posibilidad de representarse a Allah de ninguna manera, ni siquiera los antropomorfistas musulmanes. O sea, los antropomorfistas dentro del Islam están muy lejos de eso a lo que se llama antropomorfosis, porque no existe el concepto. El problema era simplemente una forma de relacionarse con los textos del Corán y de la Sunna. Si era una falta de respeto la interpretación, porque hay gente que piensa que interpretar esos textos es una forma de invalidar el texto. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de que lo que había una competencia de quién respeta más el Corán, no de quién dice tonterías con respecto al Corán.
¿De acuerdo? Lo que sí está claro es que con el tiempo los asharíes, los primeros asharíes, entre ellos el imam Abul Hasan al-Ash'ari, son partidarios del tafwid, no del ta'wil. Es decir, dejar esos versículos pues, como están, si no hay que tocarlos, si se entiende perfectamente lo que quiere decir, sin necesidad de interpretaciones de ningún tipo. Otros, generaciones posteriores, cuando había más problemas con ese tipo de temas, optaron por el ta'wil, darle una interpretación sencilla, de tal manera que nadie incurriera en el tajsim, en considerar que Allah es un cuerpo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Y se van a crear, por lo tanto, dos corrientes. Una que serán la de los asharíes y los maturidíes, lo mismo. Los asharíes que van a decir, tanto el tafwid como el ta'wil son legítimos. O sea, que cuando alguien te diga, ¿qué significa que Allah tiene manos? Tú dices, Allahu a'lam. O bien dices, es el que tiene poder. Esas dos cosas valen. Eso es lo que dicen los asharíes. Los hanbalíes, la escuela del imam Ahmad ibn Hanbal, van a decir, no, solamente es válido el tafwid. El ta'wil es meterse en camisa de 11 varas. Nadie debe atreverse a decir lo que significa concretarlo eso, porque nadie está autorizado a hacerlo. Entonces, la escuela hanbalí va a defender el tafwid contra el ta'wil. ¿Ha quedado claro? Los hanbalíes, los seguidores del imam Ahmad ibn Hanbal, van a decir que hay que respetar el Corán, lo que dice literalmente. Entonces, si te dice que Allah tiene manos, tú puedes decir Allahu a'lam, pero no puedes decir que las manos significan el poder. Porque eso que tú has añadido es haram, según los hanbalíes. Es decir, según los asharíes, cualquiera de las dos posibilidades es buena. Esta y esta. ¿Qué significa que Allah está en su trono arriba en el cielo? Allahu a'lam. ¿Qué significa que Allah está arriba en su trono en el cielo? Que lo domina todo. ¿Qué es lo que no significa eso? Que Allah está en el cielo sobre un trono. Eso no significa. ¿Ha quedado claro? En eso estamos de acuerdo todos los musulmanes. De que Allah físicamente, que es un cuerpo y está sobre un trono encima de los 7 cielos, eso es no. Eso es antropomorfosis. Eso es tajsim, eso es haram. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que significa eso cuando él te dice que está istawa al arsh, se ha situado sobre el trono? Dice, pues tafwid, Allahu a'lam, o bien significa que lo domina todo. Los hanbalíes van a decir, no, solamente puede decir Allahu a'lam. No puede decir que lo domine todo. ¿Ha quedado claro? Esta es la única diferencia. Decidme, pregunta. Sí, yo sobre los azaríes. ¿Sobre los? Azaríes son los hanbalíes, es lo mismo. Por eso que es lo mismo, pero yo soy defendiente que la mano es una mano. Ahora voy a ir por mano. Es la forma de ser. Ahora voy a ir por esa parte, voy a ir por ahí. Si le dan sin saber. Ahora voy a ir a eso. ¿Tú ibas a preguntar algo, Mohamed? De algún personaje histórico dentro de la UMA o corriente que sea antropomorfista o haya sido. Que se haya considerado como tal, sí ha habido muchos, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquello a los que se está refiriendo ahora mismo Khaled, que es lo que yo voy a explicar. Pero que ese antropomorfismo sea real es una cosa que yo personalmente me cuestiono, porque el Islam es muy iconoclasta. El concepto que tenemos de antropomorfismo, De un cuerpo físico, el concepto que tenemos nosotros como modernidad de antropomorfismo, no es el antropomorfismo que ellos están hablando. seguramente no es el mismo, seguramente. Allahu a'lam. Claro, vamos a ver. Porque lo que acaba de decir Jalí aclara. Voy a llegar ahora a lo que voy a volverme hacia Jalí. Bien. Hemos dicho que los hanbalíes van a optar por el tafwid y van a estar contra el ta'wil de tal manera que van a condenar a los que sostengan el ta'wil. O sea, esto va a ser un enfrentamiento fuerte, ¿de acuerdo? Y dentro de los hanbalíes, y ahora sí es a lo que dice Khalid, habrá un sector que sí será antropomorfista. ¿Vale? Ellos van a decir, no vale el tafwid tampoco. Van a decirte, el tafwid no vale. Esto será la escuela de Ibn Taymiyyah. Sino que lo que hay que hacer es el ithbat. El ithbat es la afirmación. Entonces, ¿ellos qué te van a decir? ¿Que Allah tiene manos? Sí, tiene manos. Lo que no sabemos cómo son. O sea, afirmamos las manos con el significado. Pero no sé cómo son. Pero afirman la forma. Tiene forma. Aceptan, el Corán te dice mano en mano. No sabes qué mano. Pero no sabes cómo son. ¿Vale? Está sobre el trono en el 7º cielo.
Allah está sobre el trono en el séptimo cielo, pero no sabemos cómo. O sea, ellos lo que van a negar es el cómo, el keif. ¿De acuerdo? Esto libra del antropomorfismo. Por ejemplo, con lo que tú estás yendo es muy correcto. Es decir, es que con eso no es suficiente, porque le estás dando forma. Bien, ellos de lo que cuando dicen tiene manos, está sobre el trono en el cielo, no sé qué, no sé cuánto, todo eso, pero no sabemos cómo, ellos lo que con esa frase intentan librarse de la acusación de tajsim. Y por ahí tienen una escapada. Y por eso se lo sigue considerando musulmanes, porque niegan el tajsim. Ahora, que su frase es insuficiente, también es verdad. ¿De acuerdo? Por eso estoy diciendo que no hay un tajsim neto. ¿Qué es lo que le pasó a Imam Malik en la clase cuando... A eso ahora voy a ir ahora, ¿vale? ¿Ha quedado claro lo que estoy diciendo? Cuidado porque esto es un follón que en la actualidad se está discutiendo muchísimo. Pero antes has dicho que si no ocupa espacio, una mano ocupa espacio. Y es una parte, sí. Pero si yo te digo, pero no sé cómo, eso es el bila kaif no, la na'rif lahul kaifiyya, no sabemos su modalidad, el modo, es una forma de escapar del tajsim, de tal manera que tú no me puedas acusar. Estoy diciendo, mano tiene, ¿por qué? Porque lo dice el Corán, es que yo te lo estoy diciendo con la fuerza de que está en el Corán. Ahora, ¿cómo? No lo sé, ¿por qué? Porque ese aya que dije al principio, Leisa kamithlihi shay, no hay nada que se le asemeje, me impide la antropomorfosis. Como me la impide, tengo que librarme. ¿Cómo me libro? Con esa frasecita. Entonces van a venir ulama y van a decir, esa frasecita no es suficiente. ¿Por qué? Porque no saber cómo mantiene la forma. Y la forma es lo que es la antropomorfosis. ¿De acuerdo? Lo más correcto es que fui. No, o sea, se va a decir, lo más sano es el tafwid, lo más sabio es el ta'wil. Ahora explicaré por qué esa diferencia. Lo más sano es el tafwid, lo más sabio es el ta'wil. Eso es la expresión de los ash'ari. Te dicen lo más sano porque con esto te libras de cualquier mala interpretación. Lo más sabio porque necesitas justificar mucho, necesitas estudiar mucha retórica árabe. Los árabes, los musulmanes, los ulama, van a ser grandes estudiosos de los recursos lingüísticos de la lengua árabe. Y van a profundizar una barbaridad en esos temas. Justamente para que cuando digan, que al decir, por ejemplo, que la mano significa el poder, lo puedan justificar con toda la historia de la lengua árabe. Y con toda la poesía árabe preislámica. Es decir, necesita muchos datos. Es decir, un ta'wil no se dice así porque así, sino que lo tienen que justificar mucho. ¿Vale? Viene de alargar esa palabra. ¿Perdón? Ta'wil viene de alargar. No, viene de awwal. Es decir, de primero, es devolverlo a su primer significado. Es decir, es como si la metáfora hiciera referencia a awwal, a un significado primero. Entonces, devolver una palabra metafórica a su significado primero, al sentido original de la palabra, de la metáfora. No viene de ta'wil, viene de awwal. Pero muy buena observación. Y es por lo que he puesto esta raya en medio. Porque hay una hamza, ta'wil, no es ta'wil. Es un verbo hamzado, de awwal, de primero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta nueva versión que se llama el ithbat, la afirmación, y que la hace Ibn Taymiyyah, ¿de acuerdo? Uno de los grandes ulama que ha existido. Y que en la actualidad es recuperado por los wahabíes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que la doctrina que se enseña en la actualidad en el Islam es una doctrina de ithbat, es una doctrina que es antropomorfista, que no podemos acusar de antropomorfista por aquellos de que niegan saber el cómo. ¿Ha quedado claro? Esto es un poco lío. Sí, bastante. Un poco lío. Vuelvo a repetirlo todo un poco para que nos quede claro. Para que nos quede claro. Tenemos un versículo cualquiera, por ejemplo eso, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. El misericordioso sobre el trono se asentó. Es un versículo coránico. Fijaros bien que yo lo he traducido por se asentó, no por se sentó. Pero podríamos traducirlo de cualquiera de esas dos maneras. El Rahman sobre el trono se asentó o se sentó. Me da igual cómo queráis traducirlo. ¿Tenemos eso? ¿Está en el Corán? Bien. ¿Eso qué significa? Que Allah está en un lugar sobre los 7 cielos que se llama el trono. Pero hemos dicho que Allah es Ghani,
que prescinde de todo. ¿Cómo es que de repente está situado en un trono? ¿El trono es más grande o Allah es más grande? Entonces se sale fuera del trono. Quiere decir que empieza... Está sobre el séptimo cielo, quiere decir que la tierra es plana. O sea, va a crearnos muchos problemas. Porque si la tierra es redonda y Allah está sobre, los que están debajo de la tierra están a los pies. Allah está a los pies de los que están en el otro lado de la tierra. Sí, pues. ¿Cómo? Bien, vamos por partes. Vamos a ver que este verbo tiene en árabe como 12 o 13 explicaciones posibles. Pero la primera que te viene a la mente, istawa, es la de un rey que se ha puesto así. Está sobre su trono. ¿De acuerdo? Esa es la imagen inmediata. Esa es la imagen, esa es la metáfora. ¿Ha quedado claro? Indica absoluto dominio de la creación. ¿De acuerdo? Pero si la interpretamos literalmente, la dominación aquí, el Corán no me está hablando de dominación, el Corán me está describiendo una situación. ¿De acuerdo? Que por el contexto, es verdad que sí me está hablando de dominio sobre la creación, pero ese texto, si yo lo aíslo, que a la gente le encanta aislar los textos, ese es otro problema, un texto aislado, vamos a aislarlo como hace esta gente y vamos a tomarlo al pie de la letra. Ante esto podemos hacer tafwid, lo que hacía el salaf, que es decir, Ar-Rahman al-Arsh istawa y sigues para adelante, ha empezado antes, sigues para adelante, no te detienes, no te paras y la inspiración o lo que eso quiere decir se te queda en el alma. Como cuando yo hablando contigo te digo, por ejemplo, Mohammed tiene una salud de hierro. Tú no me dices, ¿cómo que su salud es de hierro? ¿Tú te pones a pensar en eso? ¿O simplemente tienes claro de que está bien de salud? No te para a pensarlo. Pues eso es lo que dicen los sahabas, decían, ¿haced eso? ¿Por qué coges tú una metáfora y es como quien cuenta un mal chiste, lo revientas y lo explicas? ¿No? Un chiste, si lo tiene que explicar, no tiene gracia. O sea, una metáfora no tiene explicación, se entiende inmediatamente. Eso es el tafwid. Si alguien te separara a decirte, ¿qué significa eso de que Mohammed que su salud es de hierro? Explícame que eso yo no lo entiendo. Dice, mira, Allahu alam, que su salud está bien, tira para adelante. Ya está, eso es el tafwid. El otro, el ta'wil, sería, no, eso es una metáfora en la cual se ha cogido una imagen de un metal que por su especial fortaleza pues tiene relación con no sé cuánto, te hago una explicación de 2 o 3 folios, eso es ta'wil. Y otro te va a venir después el isbat y te dice, mira, Abd-Rahman, si te ha dicho que Mohammed tiene una salud de hierro, Abd-Rahman nunca miente. Por ejemplo, Abd-Rahman nunca miente, te ha dicho que Mohammed tiene una salud de hierro, quiere decir que la salud de Mohammed es de hierro. ¿Eso qué significa? Yo no sé cómo, pero su salud es de hierro. Hierro, hierro, hierro. ¿Cómo? No lo sé. Eso es el isbat. Yo estoy diciendo que su salud es de hierro, hierro. Y tú me preguntas, ¿pero cómo va a ser de hierro? Si la salud no es una cosa que se pueda tocar. Yo digo, yo no lo sé cómo, pero es de hierro. Lo estoy afirmando. ¿Has comprendido las 3 partes? Sí, va a ver. Entonces, los wahabíes en la actualidad, ¿cuáles sostienen? El isbat. Sí, son wahabíes. La doctrina suya es del isbat. Vale, sí. Lo que pasa es que Ibn Taymiyyah era muy inteligente. Lo de Ibn Taymiyyah es mucho más complicado. Pero en la actualidad es simplemente un tajsim que se escabulle diciendo no sé el cómo. Sí, Ibn Taymiyyah tiene 2 etapas. Una etapa literalista. ¿Quién? Ibn Taymiyyah tiene 2 etapas. Una más, la primera tiene varias personalidades. Y luego una más hacia el caso. Tiene varias personalidades. Ibn Taymiyyah era un polemista nato, era un gran sabio, eso indudablemente. Y él era sufi, también, muchas cosas. Volvemos a este tema para irlo acabando porque tendríamos que entrar en otro. ¿Perdón? ¿O en la última? Él fue enterrado en el cementerio de los sufíes y la gente iba a coger baraka a su tumba. No, yo creo que fue sufí siempre. El problema está en la interpretación, que después se cogen ciertas cosas de él, ciertas cosas. Jerka Qadiri era Qadiri. Tariqa Qadiría. O sea, es que yo creo que de él se han cogido cosas y se han descontextualizado. Han cogido textos extraídos, descontextualizados. Y lo han exagerado. Cuando dicho que cogía el baraka en su tumba,
En esa expresión, ¿cogen el baraka en su turno o lo cogen hacia Allah que coge el baraka? Lo dejamos para el final cuando terminemos esto, porque si no es que nos vamos a desviar mucho. Eso lo vamos a... Hierro, físicamente hierro. Sí, físicamente hierro, pero no sé cómo. Pero es un misal, ¿no? Y además, ¿Qué? la Surat al-Ikhlas se considera Por un eso- tercio del Corán. ¿Cómo? Perdón, sí. La Surat al-Ikhlas, Sí. pues, entonces, tiene más peso. Sí, vamos a ver. Realmente seguimos estando con que la sunna, la gente de la sunna tiene estas dos posibilidades, nada más. ¿Vale? Y lo del isbat es un rizar el rizo, es coger la teoría de Ibn Taymiyyah, que es mucho más complicada de lo que yo acabo de exponer. Pero los que lo han cogido no tienen su altura intelectual ni muchísimo menos. Entonces se convierte en una forma de antropomorfismo absolutamente grotesco y los mantiene dentro del Islam el que te digan que no sé cómo. Aunque eso es inadmisible, es decir, si tiene razón Salima, que no te la estoy quitando. O sea, la expresión es esa, pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, no? Es simplemente así, ¿vale? Pero en esto ellos insisten muchísimo, de tal manera, además, que ellos diferencian entre ser musulmán y no ser musulmán en esto. ¿Vale? Que para el wahhabi te ponen a prueba con esto. De tal manera que si tú dices que Allah no está en el séptimo cielo sobre un trono, eres kafir. Y acusan a los sufíes de panteísmo. Ese es otro tema que llegaremos también en su momento. Eso también lo vamos a ver. Y veremos que es la mayor tontería del mundo, pero bueno. Yo no lo sé. ¿Ellos niegan la omnipresencia de Allah? Ellos no, ellos te dicen, ellos te dicen que los asharíes dicen que Allah está en todas partes. Los asharíes no dicen eso. Los asharíes le dicen Allah no está en todas partes ni está en ninguna parte. Los asharíes te van a llevar todo siempre al ghaib. Es decir, pero eso también Allah sí está y no está. Es decir, el espacio no es un límite para él. Allah no tiene ningún límite. Ellos sí van a sostener que Allah tiene límites. ¿Vale? Pero eso es meternos ya en mucha envergadura de este tema. Y yo lo que quiero es irlo cerrando. Con respecto a esto hay un famoso dicho del Imam Malik, que lo utilizan unos y otros en contra de sí. Se cuenta que el Imam Malik, radiyallahu anhu, una vez estaba en su asamblea, alguien se levantó y le dijo, ¿qué significa que Allah istawa ala al-arsh? Allah está sentado sobre el trono. Y él dijo, asentarse, sabemos lo que significa. El cómo es desconocido o el cómo es absurdo. Existen las dos variantes. Y preguntar por ello es bid'a. Echadlo de aquí. Al que había hecho esa pregunta. ¿Vale? Bien. La segunda frase de el cómo es desconocido o el cómo es absurdo, la variante de estas dos frases que tiene sanad, que tiene genealogía, es la de que el cómo es absurdo, con lo cual entra perfectamente dentro del tafwid. Aunque la versión esa de que el cómo es desconocido es bastante extendida, o sea, la repite mucha gente, ¿de acuerdo? Y entonces entraría dentro del isbat. Bien. Aquí, sin embargo, se dice que, en el hadith se cuenta, en la historia se cuenta que cuando le hicieron esa pregunta al Imam Malik, el Imam Malik no responde inmediatamente, sino que se puso rojo y empezó a sudar antes de responder. Es decir, que su respuesta estaba muy bien meditada. Sí, lo que dice el ulama, si el Imam Malik fuese del isbat, hubiera dicho, ese versículo significa que Allah está en el cielo y ya está. No se iba a poner rojo ni iba a sudar, porque resulta que la pregunta que le estaban haciendo para él era muy grave. La pregunta era muy grave. Y es por eso por lo que él se enfadó tanto. Porque esas preguntas no se hacían al principio. Es lo que estamos diciendo acerca de que las cosas que están bien entendidas no hace falta explicarlas. Porque la explicación puede llevar precisamente por terrenos que son de fitna, de discordia. ¿De acuerdo? Como ha sucedido en esto que os estoy viendo. ¿Qué es lo más correcto, por lo tanto, como musulmanes? Yo entiendo que sigue siendo o bien el madhab del salaf, el verdadero madhab, la verdadera opinión del salaf, que es el tafwid, o la del khalaf, de los siguientes musulmanes, que es el tawil. En la actualidad es preferible el tawil, ¿por qué? Porque la gente tiene un entendimiento muy cortito. Si le dicen no sé, se te ofende y todo. Si te dice Allahu a'lam es que no tenéis respuesta.
Entonces tienes que dar alguna respuesta y la respuesta hay que evitar por todos los medios caer en el tajsim. Mientras que el ithbat de los wahhabíes es tajsim, cripto-tajsim. Ellos quieren la explicación. Ellos quieren explicación, no, ellos ya lo saben todo. Ellos ya lo saben todo. Aunque lo que sepan lleva al tajsim, a que Allah es un cuerpo físico, y eso es haram, y es kufr total, no es haram, es kufr, lo disimulan diciendo que no se sabe el cómo. Te van a decir inmediatamente, el cómo no lo sé, pero es así. ¿De acuerdo? Un poco complicado, ¿no? No. ¿Cómo? De todas maneras, sobre esto... Una cosa muy importante. Sí. Salvo los jateríes, la mayoría de los sufíes son asharíes. La mayoría, sí. La mayoría, no necesariamente. Los hay hanbalíes. Pero es que cuidado, cuando hablamos de hanbalíes, el 90% de los hanbalíes son asharíes. O son cripto-asharíes. Es decir, no se decían asharíes por aquello de que su escuela estaba en pugna con los asharíes. Pero es una cuestión muy tonta. Solamente será un grupo dentro de los asharíes, que además, de los hanbalíes, que además se harán llamar Ahl al-Athar, el término que tú has dicho antes, que son los seguidores estrictos del hadith, que no es un nombre real. O sea, Ahl al-Athar son todos los estudiosos de hadith, no ellos nada más, pero se ha hecho famoso que la doctrina esta del ithbat se la adjudica a la gente del Athar, a la gente de que se toma los hadices al pie de la letra. ¿Cuál es la actitud realmente interesante en todo esto? Cuando nos encontramos con esos versículos, es una tontería absoluta convertirlo en problemas. Cuando nos encontramos con Sifat Jabaría, cuando el Corán habla de las manos, el Corán o los hadices, de las manos de Allah, de no sé cuánto, de los ojos de Allah, o de que Allah está en el trono, o que desciende a la tierra, es una absoluta estupidez interpretarlo literalmente. ¿Cómo? Es un prototipo, es una imagen poderosa. Es decir, si nosotros utilizamos constantemente la metáfora en nuestro lenguaje cotidiano porque le da mucha vitalidad al lenguaje, es normal que el Corán, que es un libro muy vivo, esté lleno de imágenes en el sentido de representaciones que nos sirven para entender algo más que la simple literalidad. Si nos dijera Allah creó a Adán con su poder, pero con sus manos, además del poder, indica intimidad. Es verdad que en la metáfora siempre hay un plus, hay un significado de más. Pero ese significado de más no es la literalidad del significado, sino el introducirte en unos niveles de intimidad, de conocimiento más profundo, etc. O sea, esas imágenes son mucho más hermosas y tienen mucho más significado que le podemos dar con el tawil. El tawil es frío. La interpretación de una metáfora es muy fría siempre. Es un análisis sintáctico, un análisis de recursos literarios que es muy frío. Solamente se ha utilizado como recurso para evitar el antropomorfismo cuando algunos musulmanes han caído en ello. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ese antropomorfismo ha sido completamente superado dentro del Islam y es a partir de hace unos 50 años más o menos que se ha revitalizado. Y tiene detrás los petrodólares. Esto es lo que ha hecho que una doctrina que es absolutamente absurda y que no tiene ningún fondo intelectual de ningún tipo ni ninguna profundidad se haya impuesto como se ha impuesto a los musulmanes con la excusa de que eso es lo que dice el Corán. Lo que dice el Corán, no somos tontos, ya lo sabemos. Todos los musulmanes sabemos lo que dice el Corán. La cuestión no es lo que dice el Corán, sino cómo lo interpretas tú, qué sentido le estás dando. Y si le das un sentido antropomórfico, que sepas, leisa kemithlihi shay. Pues está clarísimo, el Corán está claro de que la antropomorfiosis es absolutamente un tema completamente descartado dentro del Islam. Esto es lo que podemos decir por ahora sobre la mujalafa y habría que decir mucho más. ¿Me meto en el tema de la unidad o no? Sí. Sí. Wow. Bien. Entonces nos metemos aquí en wahda o wahdanía. Wahda o wahdanía. La unidad o unicidad de Allah. Es el quinto y último de los atributos negativos. Es el sexto del total, pero el quinto del grupo de los sifat salvía. Aquí sí que nos vamos a meter en follones. Para empezar, el concepto de unidad en principio parece muy facilito. Es decir, que no hay dos.
que Allah no tiene un segundo. En la expresión de la gente del Kalam, Allah no tiene un segundo, ni tiene un tercero, ni tiene un cuarto. Allah es uno. Bien, ya tengo que borrar un poquito y tenemos que aprender unas cuantas palabras. No. No. Que esto habrá que hacerlo con un trapo. Que estos rotuladores. Voy a coger un trapo. ¿Pero está mojado? Mójalo. Sí, no, ahora voy. Significa, las dos significan uno. En árabe hay un montón de palabras para decir uno único, uno. Y a estos nombres, dentro de la ciencia del Kalam, se le da un sentido específico. Wahid es uno con respecto a otro. Es decir, Allah es único en su especie. Allah es Wahid en su especie, no hay un segundo. Y Ahad quiere decir uno en sí mismo. Es decir, que dentro de sí mismo no hay partes. ¿Vale? Es decir, que Él en sí mismo es paz. Porque toda multiplicidad es contraste y enfrentamiento. ¿De acuerdo? Entonces Allah es Salam. El nombre lo que significa Salam, el nombre de Allah Salam significa que en Él no hay ningún conflicto. Allah no tiene ningún conflicto, porque no hay partes en Él. ¿De acuerdo? Entonces, Wahid Ahad. Es decir, Wahid quiere decir que no hay un Ithnain, ni un Thalatha, ni un Arba'a. No hay como Él nada. No hay ningún otro como Él. Y dentro de sí mismo, Él es pura unidad también. Dentro de sí mismo, hablaremos de sus actos, sus atributos y su esencia. Conocer a Allah realmente es escalar por esos 3 peldaños. Ahora vamos a entrar en temas interesantes. Una definición del Wahid. Uno, Ahad, Wahid uno y Ahad único. Sí, tenías tu razón, si no... Fíjate. Af'al significa actos. Sifat, atributos. Y Dat, esencia. Entidad. Podemos traducirlo de muchas maneras. Cuidado, escuchadme atentamente porque esto que vamos a hablar es un poco complicado también. Para conocer a Allah primero hay que hacer el Tawhid al-Af'al. Para conocer a Allah, si queremos conocer a Allah en su unidad y en su unicidad, lo primero que tenemos que hacer es el Tawhid al-Af'al, la unidad, la unicidad de la acción. Quiere decir que en el universo no hay acto que no sea producido, que no sea creado por Allah. Que si ahora mismo está cayendo en el Amazonas de un árbol una hojita, esa hojita que está ahí perdida, que nadie la ve, que nadie la escucha, que no sé cuánto, es Allah el que la está haciendo caer. Cada vez que nosotros respiramos, para adentro, una vez para afuera, es Allah presente haciendo. ¿De acuerdo? Es decir, no hay nada en el universo, ningún acto, ningún movimiento que no sea creado directamente, inmediatamente por Allah. ¿De acuerdo? Una frase de un tal Yassin, no sé qué, no me acuerdo. Lo he escuchado hace poco, decía, el vino, ¿quién lo ha creado? Allah. ¿Quién hace que el vino embriague? Allah es el que hace que embriague. Y dice, ¿quién hace que una persona beba vino? Allah. No, Allah. ¿Qué shaitán? No. ¿Quién hace que ese vino que esa persona ha tomado lo emborrache? Allah. ¿Quién ha declarado haram el vino? Allah. ¿Quién castiga por consumir vino? Allah. Todo es Allah. ¿Sí o no? Y así con todo, lo que nos gusta y lo que no nos guste.
Shaitán no tiene aquí nada que ver, Shaitán no puede hacer nada, Shaitán solamente murmura y no hace ninguna cosa, no tiene ninguna actividad Shaitán. Miskin, no, un pobre desgraciado Shaitán. Shaitán no tiene, lo dice el Corán, no tiene ningún poder sobre vosotros, Shaitán no puede hacer nada, va a crear. No crea nada, y lo único que hace es murmurar. Un desgraciado, no tiene ningún poder sobre la persona que cree y también decide arte. Eso no hay problema, Shaitán no es ningún problema. Es un problema si le dejamos sitio, y le dejamos sitio alentando en nosotros todas las maldades. O sea, lo que le da poder a Shaitán no es Allah, es nosotros. Cuando tú te eres envidioso, cuando eres orgulloso, cuando eres de todo, eso es lo que le da fuerza a Shaitán. Shaitán por sí mismo no tiene ninguna. Shaitán solamente lo único que hace es murmurar en esos vicios tuyos y los convierte en perversiones. Eso es lo único que hace Shaitán. Todo lo demás lo hace Allah subhanahu wa ta'ala. ¿De acuerdo? Todo. Ya sea bueno, ya sea malo. Ya sea bueno, ya sea malo. Todo. Hay un terremoto, Allah lo ha causado. La función que tiene sobre Shaitán es El waswas hay newaja. Pero aunque mate a una persona. Ahí. Aunque mate a una persona, ¿quién puede dar la muerte? ¿Quién es el mumit? Vamos a ver, están los 99 nombres. La pregunta es, ¿quién es el muhyi? ¿Quién es el que da la vida? Allah. ¿Quién es el que da la muerte? Si tú le pegas una puñalada a alguien, ¿quién le ha dado la muerte? Allah. Tú no puedes darle la muerte, tú eres un criminal y a ti se te cortará la cabeza por eso. Pero la muerte la ha creado Allah. Cuidado, todo esto lo llegaremos. Ya sé que algunos están diciendo, uy, ¿qué está diciendo ahora? Pero la cosa es así. Eso es el tawhid del af'al. Quien hace eso llega a la paz. A la paz con el universo, totalmente. Quien ve que todo viene de Allah, entonces está en paz. Que eso es otro tema, la sharia es otro tema. O sea, hay que aplicar la sharia. El que cometa un robo se le corta la mano. El que cometa un crimen se le decapita. El que no sé cuánto, no sé cuánto. Eso es la sharia. Eso es, Allah lo quiere. ¿De acuerdo? Pero ahora estamos hablando de un nivel a nivel espiritual. Quien contempla el universo y ve que en el universo actúa otro que no sea Allah, es el mushrik. Tú preguntabas antes por la baraka, por lo que sea. Da igual. O sea, todos son las... Lo hablaremos después cuando terminemos la charla. Todo viene de Allah, de ninguna otra fuente, no hay nada. Por eso decía en un texto sufi que yo leí que era muy fuerte, muy bonito, decía, cuando alguien, ponía el ejemplo, o alguien asesina a otro clavándole un cuchillo en la espalda, ¿quién es el asesino? El hombre que ha clavado el cuchillo. Dice, ¿quién ha causado la muerte? El hombre. ¿Quién ha causado la muerte? El cuchillo. ¿Quién ha causado la muerte? El ángel de la muerte. ¿Quién ha causado la muerte? Allah. En último término siempre es Allah y los demás son manifestaciones, apariciones. Parece. Todo tiene su cosa, pero en el fondo todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el primer estadio, el primer paso, todavía no hemos llegado al segundo. Al segundo es as-sifat. En el segundo estadio es cuando cogemos todos los atributos que hemos estudiado hasta ahora y empezamos a aplicarlo en realidad, veremos que solamente existe Allah. Vamos a ver. Decimos, ¿quién tiene realmente poder? Allah. ¿Y yo? Yo soy nada. Entonces, todo poder en la existencia es manifestación del poder de Allah. Cuando yo cojo este bolígrafo y lo levanto, si no fuera por el poder de Allah, yo no podría. O sea, yo no tengo ningún poder. El poder pertenece a Allah. La voluntad pertenece a Allah. No hay ninguna voluntad. Tú puedes querer lo que a ti te dé la gana. Si no lo quiere Allah, no va a ser. Tú quieres. Si Allah quiere, ¿qué se va a cumplir? Lo que Allah quiere. O sea, tu voluntad no tiene ninguna ejecución en lo real. ¿Por qué? Porque tu esencia, ya lo hemos visto cuando hablamos de la existencia, es la nada. Tu ciencia tampoco vale nada, es la ciencia de Allah. No es más que manifestación de la ciencia de Allah. Tu palabra, tu visión, tu oído, todo tu ser es un espejismo que no hace más que mostrar el poder, la existencia, la ciencia, el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahí ese es el siguiente paso, que es cuando llegamos al tawhid as-sifat. Y cuando ya queremos pensar en Allah sin ni siquiera tener en cuenta el mundo,
ni nada de lo que existe, es cuando llegamos a la estancia del Tawhid al-Dhat, la unidad de la esencia de Allah, cuando ya no tenemos en consideración sus relaciones con el mundo, es decir, no tenemos en consideración los sifat, los atributos. Tened en cuenta que todo lo que sucede en el universo tiene su origen en alguna cualidad de Allah. Las cualidades de Allah son el soporte, la columna vertebral de todo lo que sucede. Por eso es muy importante estudiar los atributos de Allah, porque ahí es donde vamos a conocer la raíz de las cosas. Los nombres de Allah son muy importantes, sus cualidades son muy importantes. Ahora bien, si no tenemos en consideración el mundo, tened en cuenta que llegamos al conocimiento de Allah a través del mundo. Si borramos por un momento el mundo porque queremos tener un conocimiento directo de él, nos enfrentamos al vacío del Dhat, de la unidad absoluta de Allah. Ahí donde ya no podemos estar ni siquiera nosotros, porque ahí no hay ninguna dualidad posible. Quiero decir que en el conocimiento del Tawhid se da una serie de pasos, una progresión. No estamos ni siquiera en la primera. La segunda es muy difícil y la tercera muy pocos lo consiguen, muy pocos. ¿De acuerdo? Porque el Tawhid es muy difícil. ¿Cuál es el Tawhid que Allah acepta de nosotros? Que digamos La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es el Tawhid suficiente. Y eso es un regalo que hemos recibido. Que con decir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en un instante hemos hecho que todo esto, porque en La ilaha illallah, eso lo veremos cuando terminemos de estudiar todos los atributos de Allah, todo está resumido en La ilaha illallah. Cuando lo dices, estás diciendo todas estas cosas de las que estamos hablando. ¿Vale? Ahora, el Tawhid, por lo tanto, esto es lo que podemos decir resumiendo mucho acerca de la unidad de Allah. Pero después hay, yo creo que lo vamos a dejar para el próximo día ya. ¿Cuánto tiempo llevamos ya ahora? Ya es hora de que lo vayamos dejando. Simplemente anunciaros que en el próximo día terminaremos este tema, algunas cosillas que he dejado en el tintero sobre el Tawhid, pero veremos cuál es el Tawhid político. Tendremos que hablar del origen del Tawhid en la política y también del Tawhid en el wahhabismo y ver cuál es el Tawhid de la gente de la Sunna. ¿De acuerdo? O sea que la próxima charla sí que va a ser importante, porque vamos a ver cuestiones de mucha actualidad. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, pero antes vamos a cerrar la charla y como siempre con Salat al-Fatih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.